interesaba mucho tener como tu mirada en relación a lo poético, a tu conocimiento, ¿no? De algunos poetas específicos del tango. Y para aquellos que no te conocen, si querías como contarnos quién sos, a qué te dedicas. Básicamente soy letrista de tango, en realidad letrista de canciones en general. La mayor parte de mi producción está dentro del género tango, pero también escribo otro tipo de canciones, folclóricas o rubro canción en general. Soy docente, tengo una cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA, de tango y literatura, y después también doy cursos y talleres sobre cancionística o sobre letras de canciones. Y bueno, básicamente va por ahí, es eso. De Homero Expósito, es uno de los letristas que tenemos, que estamos abordando en el taller de interpretación del tango cantado, ¿no? ¿Cuáles son las características para vos fundamentales o de este poeta, o que vos apreciás más en lo que utiliza para expresarse, en recursos literarios? Hay un pequeño Olimpo de poetas de tango que, que en general a mí me gusta mucho, que casi que lo podría resumir en un primer estadio de cuatro nombres, que serían Mansi, Discépolo, Expósito y Cátulo Castillo. Esos son los cuatro que a mí más me atraen y me parece que en general tienen Ujú, un nivel poético eh, que está un escalón por encima del resto. Lo que es mucho decir, porque el resto, que serían 8 o 10 poetas que podemos agrupar en el segundo escalón, igual son excelentes, ¿no? Donde estaría Cadícamo, Lepera, Contursi, bueno, Francisco García Jiménez, hay un montón de poetas, pero estos cuatro para mí son superiores, tienen un manejo de recursos superior, con una paleta ujú, de herramientas muy amplia, muy vasta. Y en el caso de Homero, porque además estos poetas, la mayoría de ellos, tenían una gran cultura, una gran formación, en algunos casos académica, en otros casos empírica, pero tenían una gran formación. Entonces estaban muy atentos a todo lo que sucedía a nivel literario en Hispanoamérica y en el mundo a veces, ¿no? Entonces estaban atentos a las corrientes literarias, estaban muy ujú, actualizados e incluso hasta a veces lo han manifestado expresamente, ¿no? En el caso de Homero Expósito, él siempre se manifestó deudor de los simbolistas franceses, ¿no? Los llamados poetas malditos. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De Baudelaire, ujú. Rimbaud, Mallarmé, todos esos poetas que cambiaron un poquito el rumbo de la poesía que se venía escribiendo hasta ese momento, que el, en general la corriente literaria que imperaba en ese momento era el romanticismo y aparece Baudelaire con una serie de propuestas novedosas, incluso muy transgresoras para la época, al punto que Baudelaire sufrió juicios por bueno, su libro que es Las Flores del Mal, que después se fue reeditando. eh, Tuvieron bastantes problemas, ¿no? Y ahí se suma Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Arthur Rimbaud, que es un poeta leído hasta ahora, ¿no? Todos esos poetas fueron muy influyentes para todos los autores y poetas del siglo XX, en especial para los tangueros y en especial para Homero Expósito, sobre todo, ¿no? Él lo ha dicho muchas veces, porque estos poetas, los simbolistas, él Mm. plantea Baudelaire plantea algo muy interesante en uno de sus poemas que se llama Correspondencias, que es una especie de teoría que él plantea a través de un soneto que escribe, donde supone una serie de correspondencias que existen entre la naturaleza y el alma humana. Esto que está resumido así muy sencillo, él lo desarrolla a través de un lenguaje poético y va utilizando para ello una serie de recursos poéticos que son justamente esas herramientas que le sirven para mezclar los sentidos. Entonces mezcla los,
los sentidos en sí, ¿no? El sentido de la vista con el sentido del olfato y del gusto y del oído y de los sentimientos humanos. Entonces, esa mezcla que fue la gran propuesta de los simbolistas es tomada fuertemente por, por los poetas de tango y especialmente por Homero Expósito. Esa es una primera gran influencia. La otra gran influencia que tiene Homero Expósito es el surrealismo. El Mm, surrealismo ya tenemos que pasar al siglo XX, en la década del 20, con André Breton, básicamente, que es el creador, el fundador del simbolismo, fuertemente influenciado por los dadaístas, que era una corriente anterior. Todo esto pertenece ya en el siglo XX a lo que se conoce como las vanguardias literarias, ¿no? Eh, y Breton había quedado muy impresionado por las propuestas de los dadaístas, que básicamente lo que proponían era patear el tablero. Decir, todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, hay que empezar todo de nuevo, vamos a cuestionar todo, a cuestionar los conceptos cristalizados, inamovibles, de belleza, de verdad. Incluso vamos a cuestionarnos a nosotros. Eran unos delirantes divinos, los dadaístas, eh, y Bretón se enamora de eso y entonces a partir de ahí le da un par de vueltas de rosca y crea el surrealismo, que básicamente, para no hacerlo muy larga, lo que se propone el surrealismo, Bretón decía, ujú, estaba muy influenciado por la lectura de Freud. Entonces él decía, el ser humano, Freud y todo sus escritos sobre el inconsciente, ¿no? Que es aquella zona del cerebro donde la razón no puede participar, no puede intervenir. Justamente la razón lo que hace es poner una censura, pero el inconsciente se expresa de otra manera, ¿no? Y la razón lo que hace es funcionar como una especie de sensor para que se pueda convivir en sociedad. Muy resumido rápidamente y seguramente con algún error, si algún psicoanalista lo escucha, lo ujú. puede corregir y mejorar, ¿no? Pero básicamente la idea es esa. Breton dice, nosotros utilizando la razón, el ser humano, la humanidad, utilizando la razón, ha fracasado en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la realidad actual terminaba la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, estamos en el 24. Dice, la realidad nos ha traído a un presente de guerras, de injusticia, de explotación, de desigualdades, de muertes. Eh, entonces, y eso fue utilizando la razón, desde que el ser humano fue creando las civilizaciones, siempre a través de la razón fue construyendo una guerra tras de otra, ¿no? Entonces dice, tenemos que dejar de hacer arte desde la razón y tenemos que ir directamente a construir, escribir poesía desde el inconsciente. Y ahí es donde nace la escritura automática y una serie de técnicas que van desarrollando los surrealistas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se propone es escribir sin que intervenga la razón. Algo muy complejo, ¿no? Que podríamos desarrollar durante un largo rato hablando del surrealismo. Homero Sí, Expósito toma totalmente. eso, no para hacer poesía totalmente surrealista, pero sí algunas imágenes de Homero tienen esa influencia. También lo ha dicho expresamente, digo, soy admirador de los surrealistas, ¿no? Entonces hay algunas imágenes de Homero Expósito en sus tangos que no tienen una Ujú, explicación racional. Uno, a veces es simpático escuchar a los debates de análisis de las letras, como si Homero hubiera razonado todo, y hay imágenes que él las creó sin que interviniera la razón en ese momento, y son imágenes que son deslumbrantes, perturbadoras, llamativas, pero que no tienen una explicación racional. Era más blanda que el agua, ¿no? Por ejemplo. Todavía están discutiendo, pero entonces, bien, ¿a ¿cómo si eso el se agua viva? llamaría verso libre? No, verso libre es otra cosa. Se confunde a veces el concepto de verso libre con escribir libremente y usar imágenes libremente, que serían un poco las que mencionábamos recién del surrealismo. Las que... Técnicamente, el verso libre es una variante de escritura que podríamos decir contrapuesta al verso medido. Es decir, los poetas en nuestro idioma, desde el siglo de oro español hacia acá, siempre escribieron en versos medidos, donde los versos son
de 8 sílabas, de 11 sílabas, de 10 y van armando estrofas con las rimas que se van, bueno, utilizando cierto tipo de rimas. El soneto se construye con, con versos de 11 sílabas, la copla con versos de 8 sílabas. Cuando se empieza a escribir tango, los primeros tangos tienen ese tipo de versificación. Cuando uno ve las primeras letras de Francisco García Jiménez o de Celedonio Flores incluso de Homero Mansi, las primeras, en la década del Ujú. 20, tienen cierta, lo que se llama versificación, es decir, los versos están medidos. ¿Para qué? Para que eso se pueda musicalizar y cantar. Después eso se va variando y van haciendo estrofas irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Que no todos los versos tienen la misma medida, pero que sí tienen una construcción que se mide. Entonces el primer verso es de 11, el segundo de 7, el tercero de 4, lo que sea, y después se repite. El primer verso de 11, el segundo de 7, el tercero de 4, para que se pueda cantar con la misma música. Uno lo puede analizar. Vos cantás, Bien, agarrás como dos extraños y las estrofas son totalmente irregulares. El primer verso es corto, el segundo más largo. Ahora, todas las estrofas son como espejos iguales, ¿no? Entonces, eso sería verso medido, aunque sea verso, aunque sean los versos de distinta medida. Y verso libre es algo que no suele utilizarse en la canción, y es lo que utilizan los poetas contemporáneos, mm, básicamente desde el siglo XX, mediados del siglo XX para acá. Es decir, donde no hay ninguna métrica, o, para decirlo más correctamente, la métrica es libre, pero eso en el tango no existe. En general siempre está medido, aunque sea irregular, pero está medido, bien, está tenido en cuenta. O sea, Homero Expósito escribía con versos muy rigurosamente medidos, no verso libre, pero las imágenes eran con mucha metáfora, con mucha influencia surrealista. Trabajaba muy bien la metáfora y era muy audaz para la metáfora. Por eso también se lo elogia, porque logró un nivel de audacia que no se había conseguido hasta ese momento, ¿no? Hay algunos ejemplos, después si querés podemos ver algún ejemplo. hay palabras que se repiten, ¿no? En sus letras, ¿no? Como, pero no sé si hay algunas que sean específicas de él, de su obra, o en realidad de la época, ¿no? Por ejemplo, ¿viste las imágenes con trenzas, por ejemplo, ¿no? Que muchos de sus tangos Poesía. aparecen. Es posible, estoy pensando rápidamente que Trenzas lo menciona en dos tangos. También Homero Mansi en Milonga Triste dice, eh, con cuerdas de su guitarra me trencé remordimientos, una cosa así. Eh, Sí, tal cual. Sí. eh, es interesante porque esto también puede remitir, esto es una interpretación un poco más personal. El cabello de la mujer, históricamente, en la historia de la poesía universal y también en las artes plásticas, en la pintura, siempre fue tomado como un elemento simbólico potente. El cabello de la mujer, sobre todo como elemento de seducción hacia el varón. Eh, entonces, es muy posible que tenga una carga poética histórica, aunque sea inconsciente, de que hablar sobre el cabello de la mujer. Y en el caso de las trenzas, bueno, trenzas hay en todo el mundo, pero también remite un poquito a las trenzas de Michina, ¿viste? Que como que es un tipo de peinado que se puede encuadrar dentro de la época. No sé si se usa tanto la trenza ahora, ¿no? Pero por Claro, ahí en no. los años 30 y Me 40. parece que no. eh, Bien, bien. ¿Y qué características vos como letrista, no sé, consideras como más valioso de Homero Expósito? ¿Qué te Bueno, seduce de sus letras? bueno, a mí lo que más me deslumbra es la libertad. Eh, Fíjate que el alumno, el discípulo más directo que tiene Homero Expósito podría ser Horacio Ferrer, Mm, que es el otro gran poeta surrealista que tenemos, ¿no? Que él da un paso más adelante en cuanto a la audacia. Pero el primero que logra esa audacia, esa libertad, es, eh, es Homero Expósito. Mira, yo estaba leyendo hace un tiempo una entrevista que le hace Vicente Cito Lema para la revista, no me acuerdo si Crisis o Fin de Siglo de los años 80, una de las dos, que fueron las dos que dirigió Vicente, y le hace una entrevista a Homero Expósito.
y en un momento le dice, maestro, pero usted era muy audaz con las metáforas que utilizaba, eran muy, muy audaces para la época. Y Homero le dice, sí, sí, yo mismo me asustaba de lo que estaba escribiendo. Pareció Qué lindo. maravillosa esa respuesta, ¿no? O sea, él mismo tenía mucha conciencia de que lo que estaba haciendo era muy audaz, ¿no? Como cuando dice, por ejemplo, escribe en el tango Óyeme, dedicado a la muerte de un amigo, dice, tu forma de partir nos dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Repito, tu forma de partir nos dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Oh, Una tremendo. potencia esa imagen. Y vos, ¿y cómo escribió eso en los años 40? Es muy audaz, ¿no? O sea, eh, así transmite, él quería transmitir el gran dolor, ¿no? que tenía por la muerte de su amigo. Y no hay imagen más atroz que uno puede imaginarse que es un arco de, bueno, ya lo que está dicho, ¿no? Y este tipo de imágenes que suponen una gran libertad, porque hay que tener una gran libertad interior y una gran libertad poética para animarse a hacer esas cosas, ¿no? Realmente uno, Claro. cuando escribe en esa época y ahora y siempre, uno está a veces pendiente de que esté bien, de que sea correcto. En general, los artistas más libres son los que destacan, ¿no? La libertad y el riesgo son las características más valiosas para mí del arte en general, ¿no? La libertad y Mm, el riesgo. Poner en riesgo todo, ¿no? Eso me parece bien, que es una de las cosas más importantes de Homero, de de Expósito. Homero. Para un cantante, viste que adentrarse al mundo poético, para un cantante de tango, adentrarse en ese mundo y no solamente, digo, no ser fiel a lo que el autor escribió, sino poder vestirse de esa interpretación o de la propia mirada o de la subjetividad, ¿no? Que tal vez coincida o no con la del autor, hace que poder tener como el acercamiento a los recursos literarios, esas cosas importantes de no dejar pasar o de poder aprovechar para la expresión son muy importantes, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos era de esto de la repetición de la palabra, ¿no? Te doy un ejemplo como callejón, callejón, ¿no? Que el sentido de que la palabra se repita tiene, seguramente debe tener como un objetivo de tomarla o de reafirmación o, ¿no? O de mirada, o podías como ilustrar de alguna manera en algunos aspectos importantes que sean para que el cantante los pueda ver, ¿no? Y no se los pierda de alguna Claro. forma. Mira, en general está muy bien lo que marcabas. En general, la repetición de una palabra eh, es un recurso poético o es un error. Es decir, Ah, mira. si está mal utilizada, vos decís, mira, acá repitió esta palabra y no está bueno. Está. Uno se da cuenta cuando el poeta quiere repetirla, la palabra, y en general cuando repite la palabra es para dar énfasis a algo, un énfasis dramático, un énfasis trágico o un énfasis a veces irónico, y a veces organiza el relato. Por ejemplo, cuando la repetición se utiliza al principio de los versos, de las líneas, ese recurso se llama anáfora, que es muy utilizado. Eh, Extraño cuando los domingos paseábamos por el barrio. Extraño cuando suena esa música que nos acompañaba siempre. Extraño cuando veo tu foto. Y estoy empezando todos los versos con la palabra extraño. Y eso me organiza una cierta enumeración para hablar de lo que quiero hablar, ¿no? Organiza un poco el material para poder construir una enumeración. En general se trabaja mucho con las enumeraciones a partir de este recurso de anáfora, repetir el principio. Este es el más utilizado. Hay otras maneras de utilizar repeticiones. A veces se repite el final de un verso y el principio de otro. Son más raras, pero también existen, ¿no? Y a veces en Ujú, el medio, que también Mansi lo usaba muy bien eso, eh, que es énfasis. Fuimos. Fíjate, es una pequeña repetición. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada.
derramada, derramada, lo repite. Ya me dijiste que estaba derramada. Lo Sí, pero repite y es le que da ahora está más énfasis fatalmente. y le Claro, agrega fatalmente. claro. Entonces, bueno, magistral. Podría no haberla. No es que le faltan palabras para poder llenar la métrica de ese verso. No, Sobran. claro. Y mira, y por ejemplo, ahora se me vino una en mente que es difícil porque en algunas versiones se modifica, ¿no? Que es esta llama que te llama con la llama del amor, Sí, ¿no? Y que, bueno, hay algunas versiones que llama que te busca con la llama del amor, ¿no? Y digo, porque evidentemente para el cantante pasar esa frase puede sonar como raro, ¿no? Pero al mismo sí. tiempo tiene como todo un significado que no está bueno modificar, justamente. Sí, en general no está bueno modificar porque él escribió eso y además buscó eso. Ahí hay dos recursos Busco que eso. que se juntan. Por un lado, la repetición eh, y por otro lado, la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Son dos palabras que suenan igual, pero que significan cosas distintas. La llama del fuego y la llama de llamar. Entonces, la llama de la pasión, que es el fuego, llama. Entonces está jugando con la polisemia y juega con esta repetición de sonidos, que también es otra forma, es otro recurso más, que vamos sumando recursos. Una aliteración que Claro. cuando uno repite los sonidos, ¿viste? Los Orozco de León, que trabaja todo con la O, bueno, es un recurso buscado, en ese caso para generar cierto humor, pero sino a veces para jugar con la musicalidad. Eh, yo conozco gente que no le gusta ese verso de Espósito, llama que te llama con la llama. Eh, no importa, esos son gustos personales. Él escribió eso y buscó eso. Porque además en ese tango, la calle Trenza. Corrientes, ese está en trenzas, ¿no? Pero busca eso, busca el juego de sonidos, la polisemia, la repetición, son recursos buscados, ¿no? Porque en general en la poesía, y en la canción sobre todo, pero en general en la poesía siempre, eh, casi podríamos decir en todo el arte, está la forma y el contenido. Es decir, el contenido es una persona que le está cantando sobre la pérdida de un amor, en el caso de Trenzas, y la forma es, bueno, que las palabras que va a elegir, las imágenes que va a elegir, los recursos poéticos que va a elegir. Entonces se suma, nunca es una cosa sola y nunca una cosa es más importante que otra. La forma y el contenido tienen que ir parejos. Es más, hay algunos que le dan más importancia a la forma que al contenido, porque canciones de amor y desamor hay cientos de miles, de millones. Lo que las hace diferente es la forma, las palabras que han elegido, las imágenes, los puntos de vista. Entonces la forma es muy importante. Y en poesía es casi todo, ¿no? Eh, el contenido es más importante tal vez en las canciones de contenido social, las Mm, canciones de denuncia, las canciones, lo que antes se llamaban las canciones de protesta. Pero tampoco es bueno dejar de lado la forma y que solo sea, porque si no se convierte en un panfleto. Entonces es importante, claro, incluso en canciones de denuncia social, que haya contenido poético, ¿no? Chiquilín de Bachín, por ejemplo, ¿no? Es una canción de mm, denuncia social, pero con un fuerte contenido poético, ¿no? bien. ¿Qué te aleja o y qué te acerca a cuando escuchas la interpretación de algún cantante de tango? ¿Cuándo te parece que el intérprete está más cerca de ser fiel a la expresión poética o cuándo no? Es una pregunta que a ver cómo la puedo responder sin parecer antipático. Eh, No, no, pero estamos, siempre todo es sumar, ¿no? O sea, y además eh, estamos en un mundo de subjetividades, pero dentro de la subjetividad, ¿no? De aquellas cosas que nos pueden eh, acercar o alejar, ¿no? Eh, no sé, te doy un ejemplo simple que a veces hablamos con los chicos, ¿no? A veces en el deseo de haberse encontrado con una palabra que es muy importante, que te resuena, que te conmueve, uno a veces la acentúa de tal manera que a veces la saca de su contexto. ¿No? Entonces venimos escuchando una expresión y hay una palabra y después se vuelve, ¿no? Y el sentido general del verso, de lo que está pasando en ese momento, bueno, aparece como ese resaltador, ¿no? Comillas, y la palabra se nos fue.
se nos fue. Aunque la, eh, aunque el sentido, ¿no? que tenga de acercarse y ser fiel a lo que está pasando también está bueno. Pero bueno, desde tu mirada, desde otro costado, eh, nada, estaría bueno como tener Mira, indicios. teniendo en cuenta lo de la subjetividad que dijiste y teniendo en cuenta que también lo que voy a decir tiene seguramente excepciones, que las puedo también manifestar, en Sí. principio lo que te puedo decir es que me gusta que el cantante o la cantante sea un elemento más de la obra del hecho artístico, que no se ponga delante de la canción. Eso me interesa. Hay un hecho artístico que fue trabajado a partir de un poeta, de un compositor, un o una, eh, arregladores, intérpretes, hasta técnicos de grabación a veces, ¿no? Y el cantante es quien está Es un medio, delante. no, no un fin. Claro, pero además, bueno, él está adelante, uy, ya está adelante, esto es cierto, es quien defiende finalmente la canción, ¿no? Pero cuando está muy por delante, cuando es más protagonista que la canción, no me gusta tanto. Ahora Mm, bien, hay excepciones. Goyeneche. Y uno, porque yo le perdono todo a Goyeneche. ¿Por qué? A mí me parece el más grande. Teniendo en cuenta que Gardel no compite, que Gardel es superior, yo soy muy gardeliano, eh, el más grande es Goyeneche. Y Goyeneche era un desmesurado, ¿viste? Y cada vez más hacia el final de su vida. Y estaba siempre por delante y todo le queda bien. Entonces, bueno, mm, hay excepciones. A mí en la actualidad, uno de los cantantes que más me gusta es el Negro Falótico. Es la sencillez, la pulcritud, cómo lograr expresar sin ningún exceso. Eh, mm, y con, básicamente, también una de las cosas que a mí me parecen fundamentales es que dominen los elementos mínimos del canto, ¿no? O sea, de un cantante, digo. Un cantante tiene que afinar, tiene que saber respirar, tiene que saber proyectar la voz. Eh, a veces se crea una falsa opción y alguien dice, bueno, a mí lo que me interesa es que me emocione. No, no, pero está bien, te tiene que emocionar y además tiene que cantar bien, como Mercedes Sosa, que cantaba bien y además te emocionaba. O sea, porque si no es una falsa opción. No, bueno, que cante mal, pero que me emocione. Sí, hay casos y también siempre hay excepciones, ¿no? Horacio mm, Guaraní. O sea, a mí me emociona siempre y tenía sus dificultades a veces para cantar, ¿no? Y era un cantor popular absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, viste que todo lo que digo tiene excepciones, tiene cositas donde uno puede sí, sí. seguir discutiendo Bueno, y reflexionando, ¿no? totalmente, bueno, porque partimos de una base donde no hay absolutos, ¿no? Digamos, sino que hay miradas y hay miradas que confluyen, pueden hacia un lugar o hacia otro, eh, pero sí partiendo desde este eje donde la obra sea el destino, ¿no? Y uno sea un canal para que esa obra se exprese en su mejor versión, em, que sí está bueno como poder conocer, como te preguntaba recién, eh, qué recursos, o sea, no, no estarían buenos de perder cuando un cantante esté cerca de la poesía, ¿no? Por ejemplo, no sé, Rivero o el mismo Goyeneche hacían como muchísima lectura en voz alta, ¿no? Hasta el entender esas imágenes, hasta entender la situación, tener los objetos imaginarios que le representan. ¿Qué sugerirías como algo, o como o algún trabajo en particular para acercarte a la poesía? ¿Qué Mira, encuentras? en general, yo que doy muchos talleres de escritura, Mm, eh, lo que suelo decir siempre en el primer encuentro es el mejor taller es la lectura. O sea, ni Espósito, ni Mansi, ni Discépolo, ni Spinetta, ni Bob Dylan hicieron talleres de letrística. Y sin embargo eran letristas y poetas extraordinarios, ¿no? Hay que leer, hay que leer mucho. Y en el caso del cantante también. Además, uno sobre todo en el caso del tango, que es un género tan rico en todas
variantes que presenta, la poética, la música, la melodía, las voces que tenemos en la historia. Eh, Escuchar mucho, leer mucho, eh, ver cuáles eran los contextos. En el caso de los tangos actuales, existe la ventaja de que muchas veces se puede hablar con el autor o con la autora, y a veces a mí me ha pasado muchas veces. Eh, no tanto para preguntarme qué quiere decir tal frase, a veces también, ¿no? Pero sobre todo, bueno, a ver para dónde ibas, cuál es, ubicame un poquito, ¿viste? Charlar Ujú. con las y los autores es algo que en este caso está bueno y no existe con los que ya fallecieron, ¿no? Y escuchar otros cantantes, ¿no? Yo me acuerdo que hablando muchas veces Totalmente. con el Negro Falótico, él me hacía escuchar a Daniel Lobos, me hacía escuchar a Tony Bennett, me hacía escuchar a Frank Sinatra. Me decía, pero vos cantás tango. No es que yo le decía eso, ¿no? Pero yo pienso, uno puede pensar, pero canta tango. Y sin embargo, Claro, pero ahí está aportando una cosmovisión, digamos. claro, claro. Y en esta cosmovisión uno también O sea, se uno retroalimenta. cuando quiere abordar a los poetas de tango, que son tan ricos desde el punto de vista poético, bueno, también es interesante leer poesía argentina o de otros lugares también, ¿no? Leer a Tuñón, leer a Alejandra Pizarnik, leer a Oliverio Girondo, leer a Alfonsina Storni, leer poetas, eso está bueno, porque además del placer y la felicidad que produce la lectura, eh, siempre nos mejora como personas y como artistas. Eh, yo, incluso, vos sos cantante, yo soy poeta. Tenemos que ver buen cine, tenemos que ir a ver muestras de pintura. Todo lo que tenga que ver con el arte nos nutre, nos hace mejores, nos hace entender mejor la realidad del mundo, entendernos a nosotros. O sea, son pequeñas, pequeñas herramientas que tenemos que hacer continuamente, continuamente. Bien. Una última pregunta, que estabas hablando de la poética actual del tango, ¿no? ¿Cuál sería si hay alguna característica que las convoca distintamente de esta época que estábamos escuchando de, de tus preferidos, ¿no? De la época de oro del tango? En principio lo que te puedo decir es que hay temáticas que son universales desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la poesía. Eh, de, Temáticas que tienen que ver con el amor, con el desamor, con las pérdidas, la pérdida de la infancia, la pérdida de la juventud, la pérdida de un amor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la libertad, la pérdida de la patria. La pérdida es uno de los temas más fuertes dentro de la historia de la poesía, ¿no? Y esos temas se repiten, van cambiando a lo mejor los vocabularios, los entornos, pero seguramente hay muchas canciones actuales que hablan sobre la realidad actual y que se pueden enfrentar y que en el fondo están diciendo lo mismo que Cambalache, que tiene 90 años, ¿no? Eh, entonces hay algunas temáticas que se repiten y aparecen también ahora en el tango actual, en el tango contemporáneo. Hay algunas cosas que sí se modificaron, que tienen que ver, sobre todo desde mi punto de vista, con la aparición. Yo eh, centro mucho la mirada en lo que fue en 2015 el movimiento Ni Una Menos. Ese momento, en general a mí me gusta, no es que me guste, me parece que es necesario vincular siempre los desarrollos eh, artísticos de lo que estemos analizando con lo que sucede a nivel sociopolítico en el país y en el mundo, ¿no? Así como podemos vincular la década infame con la obra de Discépolo, por ejemplo, que Mm, es un caso muy claro. Eh, También es muy interesante ver cómo se vincula la aparición del movimiento Ni Una Menos en el 2015 y con la llegada, en principio, vos estás hace bastante en el ambiente de tango, viste que del 2015 para acá la cantidad de chicas que aparecieron componiendo, cantando, tocando todos los instrumentos, dirigiendo orquestas, bueno, sí, tal cual. esta llegada eh, masiva, fuerte de chicas y mujeres en el tango, también provocó una modificación en algunas maneras de abordar la letrística. Eh,
En principio porque se empezó a visibilizar un poco las demandas de las mujeres en cuanto a lo que podíamos englobar básicamente con la definición de machismo en general, pero sobre todo con la presencia del patriarcado y ciertas eh, consecuencias que generó todo eso, ¿no? Que para varones y para mujeres no era uno de los temas tan importantes, salvo en algunos sectores muy comprometidos y muy concientizados, ¿no? Bueno, a partir del 2015 para acá, eh, esto está muy presente. Todos los que escribimos una letra, no podemos cometer los mismos errores que se venían cometiendo antes. Primero porque no está bien, segundo, no es correcto, pero además porque vamos tomando conciencia también de que hay cosas que no estaban bien y que hay que modificarlas, ¿no? Entonces, Mm, eso produjo una modificación importante y hay una gran cantidad de letras escritas por mujeres que tratan esa temática. Tenemos un ejemplo muy antiguo de Claudia Levi escribiendo en el 2000, Me dijeron, que es el primer tango que habla sobre la violencia de género, y hay algún antecedente más, pero del 2015 para acá hay mucho material sobre eso. Incluso yo mismo escribí cosas no directamente, pero los varones también vamos tomando conciencia de, bueno, que no está bueno esto, que hay que denunciar la mm. violencia sobre la mujer y cada uno desde su óptica poética lo va haciendo. De manera que esa es una modificación importante que se produjo. Otra cosa que yo veo en los últimos años, sobre todo en este siglo, que es cuando viene esta movida fuerte del tango actual, es un porcentaje mayor de humor que hay en el tango, al que había tradicionalmente. Hay más humor. Mira, bien. Tradicionalmente en la historia del tango, en el buen tango, tal vez Discépolo es el único que lo usó con cierto criterio interesante, sobre todo en sus primeras obras, y después algunos tangos que han quedado en el olvido. Ahora hay muchos autores que utilizan el humor, eh, y eso es algo novedoso, ¿no? Porque el tango siempre fue eh, eh, culpado de triste, de melancólico, y de pronto ahora hay de todo. Hay tangos duros, melancólicos, de denuncia, y también Mm, mucho tango de humor. Incluso algunos creadores que se identifican claramente con el humor, ¿no? Como Lucio Arce o... eh, no me acuerdo ahora, bueno, hay dos o tres importantes que están trabajando fuertemente con el humor. La propia Claudia Levi trabajó mucho con humor, ¿no? qué bueno. Y en la forma de escribir, eh, digamos, si uno viste que reconoces cuando tomás alguna letra, que la reconoces que es de una época, y ves alguna letra más actual y también te das cuenta, ¿no? En el discurso o en las palabras elegidas, ¿te parece que hay diferencias? Sí. A veces sí, a veces no. Los que reproducen la estética, los vocabularios y lo que podríamos decir el campo semántico de cómo se escribía en la década del 40, Mm, otros no, otros transgreden expresamente esa estética, pero de manera forzada. Entonces yo a veces veo cosas que hablan sobre internet y y digo, está forzado. Tampoco es cuestión de hablar rápidamente de la milonga del mouse y con eso voy a ser actual y moderno, ¿no? Eh, entonces hay bien. de todo, hay de todo. Hay algunos que todas las palabras y todas las ideas y todos los temas se pueden utilizar en un poema o en una canción. El tema es hacerlo correctamente. Hay algunas cosas que son tan más logradas y otras cosas tan más forzadas, ¿no? Buenísimo. Bueno, un placer en este primer encuentro. Tal vez podamos tener alguno próximo para seguir teniendo tu visión, que me parece que es muy enriquecedora para poder también ampliar esa cosmovisión de cómo acercarnos, ¿no? al tango y a la interpretación y a poder disfrutar de esos poetas Bueno, para mí actuales también fue. y también de antes, ¿no? Que nos Claro, van convocando. para mí también. Un placer cuando vos quieras. Nos juntamos. Una alegría habernos visto, además, aunque sea a través de la pantalla, Sí, pero aunque sea a través de la pantalla. ¿Dónde bueno. pueden acercarse a tu obra? Mira, Raimundo. es una deuda pendiente porque la tengo muy desorganizada. En realidad, yo como autor, mi obra está Mm, desperdigada en los cantantes. Eh,
en lo que cantan, qué sé yo, los cantantes contemporáneas y contemporáneos me cantan muchos, ¿no? Noelia Moncada, Negro Falótico, qué sé yo, Lidia Borda, me cantan un montón, pero está desperdigada, uno puede buscar en YouTube o en Spotify y está por ahí. La deuda es poder armar mi canal de YouTube un poco más prolijo, que lo tengo muy embrionario con no sé, 8 o 10 temas así sueltos. Eh, También es un lugar mi canal de YouTube, pero está, está muy en deuda. Siempre lleva tiempo, ¿viste? Armar eso. Sí, no, tal cual. Y bueno, Bueno, esto puede ser el inicio, mira, sí, 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 cómo no. que sea un De una, puntapié, que sea un puntapié. de una. Bueno, te mando un abrazo enorme, Raimundo. Bueno, Muchísimas Luciana, gracias. bueno, Muchísimas Luciana, gracias. muchas gracias.